por este tiempo. Colocamos tu palabra, Señor, delante de ti para que tú la hagas viva y eficaz y ella pueda hacer el trabajo por el cual va a ser enviada, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que todo aquello que no sea tuyo, no sea dicho, no sea manifestado, Padre, sino que sea tu Espíritu hablando a nuestro corazón, a nuestra vida y a todo aquello que necesite ser restaurado, reparado, Señor, y direccionado en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Habíamos hablado el 30, que estuvimos acá, el último servicio del año, que Dios nos había dado una palabra para el 2023 y que sería un año de compromiso. ¿Okay? Repita conmigo, 2023 será un año de compromiso. Repítalo con ganas, repítalo convencido, profetícelo a la persona que está atrás. Mi amor, este año voy a ser un marido comprometido. Vamos, dígaselo sin miedo. Ya en el camino, pues, ahí vamos arreglándonos. Este año te voy a dar el 50% de mi sueldo para que salgas de compra y hagas lo que quieras. Ahora la esposa mira a su esposo y dígale: este año me comprometo a que no voy a cantaletearte más. ¿Okay? Los maridos digan amén. Tengo invitaciones. ¿Okay? Los jóvenes que están en este lugar, díganle a sus padres: papá, en este año me comprometo, mamá, a ser una hija, a ser un hijo responsable. Te juro delante de Dios que no vas a encontrar ningún reguero en la habitación. No tendrás que arreglarme la cama, no tendrás que lavarme mi ropa, no tendrás ni siquiera que decirme: ayúdame a arreglar la casa, porque lo voy a hacer antes de que lo pienses. Aquí me dice una mujer que no dan cantaletas si le dan 50. O sea. Bueno, eso no es profético, pero si usted lo quiere para competir con su esposa, hágalo, ¿cierto? De alguna forma, aunque usted se ría, eso es algo que pasa en muchas de las familias que están aquí, ¿cierto? Y que usted tiene que comenzar a considerar el por qué el 2022, algunas de las cosas que usted esperaba de todo lo que le pidió al Señor no se han cumplido. ¿Okay? Entonces, hemos tomado la cita Jeremías capítulo 7, verso 23. Jeremías capítulo 7, verso 23, ese va a ser el texto, ese es el texto de la palabra que el Señor nos regaló para este año. Jeremías 7, 23, si lo tienes dices amén. Sino que esto es lo que les mandé diciendo. ¿Okay? Dios dio una palabra durante el tiempo del profeta Jeremías. Y la palabra fue la siguiente: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis ¿qué? Mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe. ¿Okay? ¿Para qué? Para que os vaya bien. ¿Okay? O sea, la última parte es la que de pronto nos mueve a nosotros, de alguna forma nos motiva, nos genera de pronto el deseo de hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Quién no quiere en este lugar que le vaya bien? Yo creo que todos los que estamos aquí, solamente 2 personas alzaron la mano. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos que nos vaya bien. Amén. Creo que usted desea lo mejor para sus hijos. Yo creo que usted desea lo mejor para su casa, para su hogar, para su familia. Creo que nadie quiere estar sin un peso cuando llegue el 31 de diciembre de 2023. Creo que todos aquí queremos prosperar de alguna forma, tener un buen trabajo, ver nuestras finanzas de alguna forma respaldadas por Dios en la labor que hacemos, ¿cierto? O en el emprendimiento, o en lo que tú en este momento estás haciendo para salir adelante. Creo que ese es el deseo de todos, que nos vaya bien, ¿ok? Pero aún yo le hago un paralelo: sin tener a Dios, tú para poder prosperar en esta vida, sin tener a Dios, ahora te lo comparo con Dios,
Creo que tienes que hacer un esfuerzo. Me dicen, ven acá, mírenme acá. Tienes que hacer un esfuerzo para salir adelante. Tienes que tener una idea, tienes que tener un sueño. Tienes que comenzar a emprender cosas, ¿ok? Pero cuando yo te presento, cuando usted viene a la iglesia, usted ve que hay dos opciones, de hacerlo con Dios o de hacerlo sin Dios, ¿ok? La Biblia enseña cuando el hombre lo hace con Dios, ¿qué pasa? Y dice, cuando el hombre lo hace con Dios, hay caminos que le parecen perfectos, pero su final no va a ser bueno, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay gente que comienza bien, camina bien, pero al final, sin tener a Dios, las cosas no salen tal vez como usted comenzó, o tal vez como usted esperaba, porque hay situaciones en este sistema donde vivimos nosotros que nos van a zarandear en ese camino. Y si usted no tiene a Dios, no sabe cómo resolver un problema familiar, ¿cierto? Tiene que gastarse el dinero del mundo para que un psicólogo le dé lo que está escrito en un libro de quinto o sexto semestre para que pueda... ¿Dónde están los psicólogos aquí? No vinieron los psicólogos. Ya puedo hablar abiertamente. No, pero le digo la verdad. ¿Saben por qué? Porque eso ayuda, pero no restaura. Eso ayuda, pero no repara las relaciones. Amén. Eso ayuda, pero no cierra las heridas y las raíces de amargura que puede haber en un matrimonio que no se está llevando de la mejor manera. ¿Ok? Eso ayuda y no cambia a tus hijos del todo. Eso ayuda y te enseña a ser un poco mejor papá o mejor mamá. Eso ayuda, ¿cierto?, a que tú por un periodo de tiempo sientas que las cosas están cambiando. Pero escúcheme bien, cuando tú haces un paralelo con lo que Dios puede hacer, tú sabes que lo que Dios hace te ayuda, pero te restaura. Amén. Tú sabes que lo que Dios hace te ayuda y repara las cosas que se han roto en el camino. Tú sabes que cuando tienes a Dios en tu corazón, eso ayuda, pero Dios sana las heridas que de pronto en algún momento se causaron en ese matrimonio o en esa familia. ¿Me dice amén a eso? Amén. ¿Cierto? O sea, Dios hace una obra completa. ¿Ok? Entonces, en el 2022 hay una palabra que está escrita ahí, mírense allá al fondo, al lado del baño. Fue el año en el cual Dios te iba a levantar, ¿ok? Y hablamos de eso el viernes en el último servicio y de la manera como Dios durante todo este tiempo ha podido levantar nuestras vidas en muchas áreas en donde no vimos el fruto esperado, ¿ok? Pero cuando uno se centra en la palabra como tal y cuando la interpreta literalmente, uno no sabe que para que Dios te levante tiene que haber algo que causó una caída, que causó una falla, que causó un fracaso, que causó alguna situación difícil en medio de casa, en medio de nuestra relación con papá, con mamá, los jóvenes que están aquí, en medio de nuestra relación con nuestra familia, ¿ok? Para levantarse, para que Dios te levante, para que tú le pidas a Dios, Señor, levántame, le estás diciendo, Señor, necesito ayuda, porque mi fuerza sencillamente no lo puedo lograr. Entonces, la palabra implicaba también, o era como una premisa de lo que en los momentos difíciles, o los momentos difíciles que íbamos a poder enfrentar durante esa temporada, saber y tener la seguridad de que en ese momento Dios estaba ahí para ayudarnos. Dios estaba ahí para hacer provisión. Dios estaba ahí para hacer restauración. Dios iba a estar ahí en el momento en que los recursos no estuvieran para hacer tu provisión. ¿Me dicen amén a eso? De eso se trataba la palabra que se dio en el 2022. ¿Ok? Porque mucha gente me dijo, pastor, pero es que yo no siento que Dios me ha levantado. Lo que pasa también, te aclaro algo, Dios no tiene temporadas. Dios no se mueve por un calendario o por una fecha que nosotros de pronto sí podemos establecer y decir, para este año la palabra es esta. Dios sencillamente no cuenta enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Dios sencillamente tiene planes y propósitos con nuestra vida. Amén. Y te dije el viernes, hay gente que de igual forma recibió la palabra en el cual Dios lo iba a levantar. Pero hubo una palabra en el 2021 en el cual se dijo que Dios te iba a ayudar, que ibas a conquistar grandes cosas. Entonces, todo esto tiene que ver con un proceso de Dios en nuestra vida. Amén. Para tú conquistar, para que el pueblo de Israel conquistara Canaán, Dios tuvo que haber
tenido un proceso con ese pueblo, amén, y Dios fortaleció su carácter, ¿ok? Y hubo una palabra en el 2020 en donde Dios dijo que iba a cambiar muchas cosas. Y cuando Dios cambia, trabaja en nuestro corazón, amén. Cuando Dios cambia, trabaja en nuestro carácter, amén. Para poseer la tierra, el pueblo tenía que experimentar un proceso de cambio, ¿ok? Dios no necesitaba los que llevaban ladrillos en Egipto. Dios necesitaba a aquellos que podían creerle a Él, que con un grito podían derribar unas murallas, me dice amén. Y eso es lo que Dios hace durante cada temporada. Y hay gente que está en el proceso de conquistar muchas cosas. Hay gente que está en el proceso de cambiar su carácter y cambiar su corazón. Hay gente que aún está en el proceso de conquistar un empleo, un trabajo, de reparar su matrimonio, restaurar las relaciones, ¿ok? Hay gente que tal vez se levantó en el 2022 y todavía está esperando a que Dios lo haga. Así que podemos creer que cada palabra que se ha dado en el proceso de cada uno de nosotros tendrá su cumplimiento en su momento y en su tiempo. Amén. ¿Sabe? Pero a mí cuando estaba tratando de orar acerca de lo que Dios quería para este año, hubo unos interrogantes que me surgieron. Porque es que a veces hacemos como que el que no sabemos el por qué Dios nos tiene que levantar. Y a veces tratamos de esquivar o de ser indiferentes a las situaciones que nos están pasando. Y muchos de las cosas que nos suceden, de los fracasos, de los vacíos, de los errores, de las cosas que de pronto Dios nos tiene que levantar, no las queremos reconocer. Y hay mucha gente a la cual uno le pregunta, ¿y cómo estás? No, yo estoy bien. Y tú sabes por la esposa que su hogar está desbaratado. Y tú sabes por el esposo que las cosas no están marchando bien. ¿Cómo están tus hijos? Y tú sabes que los hijos están en malos pasos. Pero la gente no quiere en algún momento reconocer lo que está pasando. Entonces, si tú no reconoces que hay algo que no está bien, ¿cómo Dios te va a levantar? ¿Ok? Si el primer paso para que Dios te levante, escúcheme bien, cuando usted llega al Señor, el primer paso para que Dios sane tu corazón, para que Dios te justifique, para que Dios te limpie, para que Dios te redima, ¿cuál es? Reconocer que soy un pecador. ¿Me dice amén a eso? Entonces, cuando tú reconoces tus errores y tú dices, mi hogar está así por culpa mía, mi familia está así por culpa mía porque no he hecho las cosas bien, ¿ok? Y dejas de buscar culpables donde no los hay y comienzas a reflexionar acerca de las cosas que no has hecho de la mejor manera, entonces Dios te va a levantar. Amén. Porque Dios está viendo que estás reconociendo que necesitas ayuda, que lo necesitas a Él. Entonces, ¿de qué te ha levantado Dios? Porque tú tienes que reconocer que Dios, si Dios te ha levantado, es porque estás reconociendo que hubo algo que no hicimos de la mejor manera. ¿O qué has hecho para levantarte? Otra pregunta. Porque a veces no hacemos absolutamente nada y queremos que Dios haga todo. Y Dios no va a participar de todo cuando tú puedes hacer la parte que te corresponde. Dios no va a pedir perdón por ti. Dios no va a hablar con tus hijos por ti. Dios no le va a dedicar el tiempo que tú no le dedicas a ellos. Me dice amén. Dios no va a bajar la cabeza cuando tengas que reconocer que cometiste un error, porque tú sabes que Dios es un Dios de perdón. Amén. Pero Dios no va a pedir perdón por ti. Dios no va a sanar el corazón de otra persona si tú no haces lo que te toca hacer aquí en esta tierra. ¿Eh? Dios perdona. ¿Ok? Y Dios sabe que tú hiciste o cometiste un error, pero si cometiste y ofendiste a tu esposo, a tu esposa, si hiciste mal trabajo como papá, como mamá, tú tienes que comenzar a reparar eso. ¿Ok? Dios no se le va a aparecer a tus hijos y le va a hablar y le va a decir esto y le va a decir aquello y no te va a poner las cosas fáciles. Porque Dios nos ha dado, escúchame bien, la capacidad para reconocer cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Amén. O sea, usted sabe distinguir, discernir entre el bien y el mal. La Biblia lo dice. La Biblia dice que el bien vence el mal. Amén. La Biblia habla del amor y la cantidad de cosas que cubre el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, sencillamente tenemos que hacer algo para levantarnos. Amén. O hay personas que sencillamente no se quieren levantar. Hay personas que prefieren huir de las situaciones que realmente no quieren enfrentar. Y hay hogares que se separan porque no son capaces de reconocer sus errores. Amén. Hay hijos que se te salen de las manos, papá, mamá que estás en este lugar.
porque sencillamente tú has podido dejar atrás tu generación pasada y no eres capaz de reconocer que en este tiempo no lo estás haciendo de la mejor manera, que estás repitiendo el proceso que un día tuvieron con tu vida. Amén. ¿Me dice amén a eso? Amén. Entonces hay personas que no se quieren levantar, y aunque usted no lo crea, ahí en la Biblia aparece. Jesús muchas veces preguntó: ¿quieres ser sano? Había un hombre que hacía por mucho tiempo estaba postrado en un lugar, y Jesús llegó y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque es que cuando tú te has acostumbrado a estar en una condición o en una posición donde has estado durante mucho tiempo, ¿cierto? ¿Sabes? La pregunta cabe, porque si las cosas no se arreglan en tu hogar, la pregunta cabe: ¿por qué llevas 10 años casado y con la misma situación? Y viniendo a la iglesia y escuchando la palabra de Dios, el consejo de Dios, y todavía siguen en pleitos y todavía siguen en diferencias. Amén. Porque de alguna forma no hemos mejorado, por lo menos en algún porcentaje, como padres. Si hace mucho tiempo que tú conoces al Señor, y hace mucho tiempo que tú sabes que los padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Amén. Que aquel que conoce un poco más de Dios, dice Pablo, debe soportar al más débil. Entonces, ¿por qué como padres no hacemos el trabajo? Si tenemos la responsabilidad y Dios nos ha delegado esa responsabilidad. ¿Le dice amén a eso? Amén. Entonces cabe la pregunta: ¿quieres que Dios restaure a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos estén en este lugar? Cabe la pregunta porque si no has hecho lo posible y estás dejando que todo lo que Dios te entregó se desmigaje, como dice el cantante vallenato, que lo que se va a desmigajar, que se desmigaje ya. Así pensamos nosotros. Pero ya para qué voy a... No, en el Dios en el cual nosotros creemos, siempre va a haber oportunidades. Siempre va a haber oportunidades. Pero no dejes que Dios te haga la pregunta. Porque la pregunta no es porque Dios no sabe qué es lo que está pasando. La pregunta, ¿sabes por qué puede surgir? Y es avergüenza la pregunta. Es porque tal vez Dios discierne en nuestro corazón. Pero es que ellos no se quieren arreglar. Pero es que ellos no se quieren restaurar. Pero es que ellos como padres no quieren que sus hijos, porque muchas veces uno le pregunta a los papás y dicen: no, se quedó durmiendo. Y yo, ¿pero por qué se quedó durmiendo? No, porque es el único día en que puede descansar. ¿Cierto? Y de alguna forma, escúchame, eso es lo que está sembrando para recoger el día de mañana. Porque el día de mañana no se va a quedar durmiendo en tu casa, sino que se va a quedar durmiendo donde una amiga o donde un amigo. Y tal vez, yendo más allá, escúchame bien, lo puedes encontrar durmiendo en la calle después de una tremenda borrachera. ¿Por qué? Porque no sembraste lo correcto en el día de hoy. Amén. ¿Me dice amén a eso? Entonces cabe la pregunta: ¿quieres ser sano o quieres que tu matrimonio siga enfermo? Amén. En la misma condición. Esa fue la pregunta que le hizo al hombre que estaba en el estanque de Bethesda. Porque por mucho tiempo creyó en la tradición de que un ángel que sacudiera las aguas le iba a provocar el milagro. Y durante todo ese tiempo él creyó en esa verdad. Esa era su verdad. Y hay gente que se acostumbra a tener un matrimonio tóxico durante toda la vida. Cabe la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿O quieres que tu matrimonio sea sano? ¿Me dice amén? Amén. Jesús muchas veces dijo: toma tu lecho y anda. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Cabe la pregunta, después de que yo me levante. No solamente es tomar el lecho, recibir el milagro, recibir el empleo, recibir el trabajo. Amén. El hecho es que ¿qué haces después que tú te levantes? Amén. ¿Qué haces después que las cosas se arreglen? ¿Vas a hacer o vas a cometer el mismo error que te hizo caer? Amén. ¿Vas a seguir caminando por la misma senda que destruyó en ese momento esa relación? ¿Sabes? Jesús muchas veces dijo: ve y no peques más. O sea, ¿qué significa andar? Toma tu lecho y anda. Significa que tienes que cambiar las cosas que te llevaron a caer, a fallar. Amén. Jesús le estaba diciendo: toma
lo que te hizo estar postrado durante mucho tiempo, escúcheme, y lo que te avergonzó por mucho tiempo, ahora yo le he convertido en un testimonio. Pero para que eso suceda, dice, ve y no peques más, como Jesús dijo muchas veces, significa no repita los mismos errores que te hicieron fallar. Amén. No tomes el mismo camino que te hizo caer. Me dice amén. No andes con las mismas personas que te apartaron un día de la iglesia. ¿Ok? No hagas los mismos negocios que te llevaron a fracasar financieramente. No tomes atajos para que Dios prospere tu camino. Me dice amén. No tomes todas las amistades que aparezcan en tu vida, porque por alguna razón, una de ellas te puede terminar apartando del propósito de Dios. Eso significa ve y no peques más. O sea, no cometas el mismo error. ¿Ok? ¿Sabe? La Biblia dice que en cierto momento iban los apóstoles, Pedro y Juan, iban al templo en la tarde, en la hora de la oración. Y dice que había un cojo sentado en la puerta del templo llamado La Hermosa. Entonces dice que este hombre por mucho tiempo había estado paralítico. Y ellos le dijeron, no tengo oro ni plata, ¿ok? Pero de lo que tengo te doy, ¿ok? Hay cosas, escúchame bien, que de alguna forma uno espera que Dios haga por nosotros, pero Dios sencillamente dice, no tengo lo que tú quieres, pero lo que tú necesitas, yo sí lo tengo. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, muchas veces para levantarnos no va a ser de la manera como tú quieres que Dios lo haga, va a ser de la manera que Dios sabe que tú y yo la necesitamos. Amén. Entonces, la palabra compromiso tiene que ver con lo que yo voy a hacer una vez yo me levanto. Jesús muchas veces le dijo, ves donde el sacerdote, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer cuando yo me levanto? Cuando este cojo fue sano, escúchame bien qué dice la Biblia, que salió brincando, cantando y alabando y entró al templo donde nunca había entrado por estar pidiendo limosna allá afuera. Cuando Dios te levante, cuídate de no repetir lo que por mucho tiempo te llevó a estar en una misma condición. Me dice amén. Escúchame bien. Cuando Dios te levante, escúchame, cuídate, escúchame, de alejarte de Dios, sino por lo contrario, busca más de aquel que te ha levantado, que te ha restaurado, que ha prosperado tu camino, que ha cambiado tu casa, que ha cambiado tu hogar. Aprende de aquello que nos hizo estar postrados por mucho tiempo. Amén. La palabra compromiso encierra un significado muy amplio, pero de manera sencilla tiene que ver con un convenio y una obligación contraída por medio de un acuerdo, promesa o trato que se hace entre dos o más personas, ¿ok? Dios ha hecho un compromiso con nosotros, ¿cierto? Nosotros no hemos hecho un compromiso con Dios. Desde hace mucho tiempo Dios hizo un compromiso con nosotros. La Biblia dice que Él nos amó primero. Amén. ¿Me dice amén a eso? Amén. ¿Recuerdas cuando tú no conocías al Señor, ni siquiera venías a la iglesia y tenías a alguien? Hey, Glauco, te invito a la iglesia. María Elena, te invito a la iglesia. Ángel, te invito a la iglesia. ¿Cierto? Yo a mucha gente le saqué el quite durante años para venir a la iglesia. Y la persona que me compartió ni siquiera sabía, pues que tú no sabes a quién le estás compartiendo. Ni siquiera sabía que Dios me iba a hacer un llamado más adelante. Por eso es que tú no puedes dejar la oportunidad, escúchame bien, de levantar a alguien. Cuando tú levantas a alguien, tú no sabes el compromiso que Dios tiene con esa persona. Amén. La palabra compromiso abarca promesa, abarca un convenio, abarca una obligación contraída. O sea, cuando yo te hablo de un Dios de compromiso, habla de que Dios ha hecho pacto con nosotros. Amén. La palabra dice que Dios no invalida sus promesas y que Dios no invalida sus pactos. ¿Ok? O sea, yo tengo como hijo tengo que tener la seguridad de que cada cosa que está escrita en esta palabra, Dios la va a cumplir en mi vida. Amén. A su tiempo, en el momento aceptable, como dice la palabra, Dios lo cumplirá en nuestra vida. Amén. Porque ese es el convenio, ese es el pacto, esa es la obligación. Dice, es una obligación contraída. Escúcheme.
Dios tiene o tenía una obligación contraída para redimir la caída del hombre, te lo dije el viernes, y entregó a su único hijo en la cruz del Calvario. Él tenía una obligación contraída con nosotros, amén. El primer Adán pecó, pero el segundo Adán venía a redimir el pecado aquí a la tierra, amén. ¿Sabe? Y usted y yo somos salvos por gracia, amén. O sea, el Padre tenía una obligación contraída desde el principio. Los profetas lo anunciaron, amén. Escúcheme bien, y Dios cumplió su palabra. Escúcheme, y hago ese paralelo con el antiguo pacto para que usted entienda que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es un Dios que cumple sus pactos, sus convenios, sus obligaciones contraídas, amén. Cumple sus promesas, amén. Entonces, Dios se comprometió primero con nosotros, amén. Usted tiene que caminar como hijo de Dios, creyendo que Dios tiene un compromiso con nosotros y que Dios lo cumple, amén. Escúchenme, Dios los cumple. ¿Sabe? No solamente vemos en la Biblia la obra redentora de Jesús. En la Biblia hay evidencias individuales, no con la humanidad. En la Biblia hay evidencias particulares en donde Dios se comprometió con los hombres que Él apartó. Jesús trató con muchas personas, amén. Individualmente Dios se comprometió con ellos, amén. Y les dio promesas y les dio palabras y le dijo: haré de ti una gran nación, cuando el tipo no podía tener hijos y cuando la mujer ya había perdido la costumbre, había perdido los días en donde podía quedar en estado de embarazo. Pero ese Dios, amén, Dios hace compromisos donde las cosas naturales no se pueden dar. Me dice amén. Ahora yo quiero que tú veas la dimensión de ese Dios. Por eso te hablo de ejemplos sobrenaturales. Dios hizo compromiso con gente que el resto de su familia había desechado y no pensaban que tal vez esas personas iban a salir adelante. Dios hizo compromisos con hijos concebidos en pecado, amén. Usted sabe de quién estoy hablando. Fue un rey y fue concebido, dice la Biblia, y fue concebido en pecado, ni siquiera dormía en su casa. Y Dios hizo un compromiso con él. Me dice amén. Dios hizo un compromiso con uno que era el que hacía los mandados en su casa, aquel que era tenido en poco. Dios hizo un compromiso y le dio una palabra y le dio promesas, amén. Hizo un acuerdo, un convenio con ellos. Y te estoy hablando particularmente de personas, para que no creas que es que Dios solamente hace eso con pueblos, con naciones, con reinos. No, Dios lo hace con cada uno de nosotros, amén. Y usted ve la palabra y usted va a la palabra y usted retoma cada prédica que se ha enseñado en este lugar. Y aquí hemos hablado de los compromisos que Dios hizo con cada una de esas personas. A cada uno le dijo: vas a reinar, y Dios le cumplió su palabra, amén. Que en el proceso pasaron muchas cosas, claro que sí. No la esperes fácil, hermano. En algún momento tu hogar se va a tambalear. En algún momento las cosas no van a resultar como tú esperabas. ¿Ok? En algún momento el camino se va a poner difícil. En algún momento tú vas a caer en la casa de Potifar, ¿cierto? En algún momento vas a estar detrás de las ovejas. En algún momento habrá un pozo o una cisterna preparado para cada uno de nosotros. En algún momento, cuando ya tú pensabas: Señor, pero qué tanto proceso, vas a caer en prisión por algo que tú no cometiste. Me dice amén. En algún momento las cosas no van a salir. De pronto estuviste en el palacio y tuviste que huir del palacio, como le pasó a uno. En algún momento eso puede pasar. Cuando ya pensaste que las cosas se te iban a dar, nuevamente retrocedieron en tu vida. Pero hacen parte del proceso. Y eso no tiene un significado, sino que Dios quiere lo mejor para ti. Que Dios está evitando cosas peores de las que ya te han pasado. Me dice amén. Escúcheme. Hay cosas que tienen que pasar para que lo que Dios quiere en nosotros se cumpla. Escúchame, pero eso no significa
significa que Dios no tiene compromiso ya contigo. Amén. Escúchame, muchas veces Dios me ha recordado esto, porque en el llamado pasan muchas cosas de las que te estoy diciendo. No he visto un pozo literalmente y nunca he caído en un pozo como cayó José. Nunca he estado en una prisión como lo estuvo él. Amén, me dice amén. Pero de alguna forma, los motivos por los cuales José cayó en el pozo me ha tocado vivirlos. Porque él cayó en el pozo, porque su familia le dio la espalda, porque hubo gente que pudo darle la mano y no se la dio. Eso sí me ha tocado. ¿Eh? Muchas veces yo no he estado en la casa del Potifar, pero muchas veces cosas que le pasaron a él, pues nos ha tocado experimentarlas. Amén. Porque él tuvo un sueño de reinado y ahí se vio como un esclavo. Y muchas veces nosotros hemos dicho, Señor, pero ¿dónde está lo que tú prometiste? Y de alguna forma todavía somos esclavos de las mismas circunstancias que toda nuestra vida nos han acompañado. Señor, pero si tú dijiste, pero lo que Él dijo todavía no está pasando. ¿Sabes? Y vivimos esclavos tal vez de compromisos económicos demasiado grandes que no podemos cumplir en nuestras fuerzas. Vivimos esclavos de situaciones que todavía pues nos toca convivir con ellas y no sabemos cómo romper esas cadenas en algún momento. ¿Eh? ¿Sabes? ¿Qué te puedo decir yo? O sea, no critiques la manera como Dios hace las cosas o como Dios permita que sucedan. Tampoco te estoy diciendo que disfrutes de los procesos difíciles que estás viviendo. Sencillamente tienes que dejar que ellos pasen en tu vida. Amén. Cuando tú, durante cada uno de ellos, haces lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Y no cuestionas la manera como Dios los está provocando y el camino por donde Dios te está llevando, te aseguro que en algún momento la respuesta en el momento menos esperado aparece para tu vida. Amén. Son evidencias particulares de que Dios tiene un compromiso. Dios está comprometido, escúcheme, a cumplir todo cuanto ha prometido. Dígaselo a la persona que está a su lado. Todo cuanto Dios te ha prometido, Él te lo va a cumplir. Amén. ¿Sabe? Si esa persona no le sonríe, repítaselo, porque seguramente está tal vez en una cisterna en este momento. Tal vez está esclavizado en una circunstancia que no quiere seguir viviendo, en una enfermedad que no quiere seguir cargando. Amén. En una relación marital que esa persona tal vez desea que se acabe. Pero tal vez Dios dice, tengo oportunidades para ti. Amén. Dios está comprometido a cumplir todo cuanto ha prometido. Miren, ¿qué te he querido decir en el primer punto? Que cuando Dios se compromete, todo es posible de la mano de Él. Amén. Todo es posible de la mano de Él. Josué capítulo 21, verso 45 dice, la Biblia ratifica lo que te dije. Dice, ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. En mi versión dice, todo se convirtió en realidad. Amén. Todo se convirtió en realidad. Ok. Lo que uno ve como cuando algo se convierte, la gente que te veía hace 15 años y te ve ahora, ¿cierto? Como te veían todos ojerosos, preocupados, ¿cierto? La ropa le quedaba ancha, cabizbajo. De pronto hoy te ve y no te conoce, ¿cierto? Y la gente te veía con una carga diciendo que estoy pasando la mano. Pero cuando la gente te ve hoy en día, no te ve como te veía antes, ve el gozo del Señor. Eso no significa que no te salga una lágrima, claro que sí nos va a salir, ¿cierto? No nos volvemos ángeles ni arcángeles, pero hay un cambio en nuestra manera de enfrentar la vida. Amén. Entonces la gente dice, algo le pasa ¿cómo es que? Al clavo, algo le pasa al ángel, algo le pasa al yo, ¿cierto? Pero lo que no saben es que cuando llegaron, Dios comenzó a hacer una obra, que cuando tú permitiste que Dios entrara en tu corazón, ese Dios que tiene un compromiso, Dios comenzó a darte palabra, Dios comenzó a llenarte de sus promesas. ¿Me dice amén a eso?
Escúcheme, es por eso que hoy nosotros nos vemos diferentes. Amén. Dios, escúchame bien, le dijo a Israel, ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad. Esta es una palabra que ya tuvo cumplimiento. Amén. Porque si bien habla de las promesas, habla de un futuro, también habla de algo que ya pasó. Todo se convirtió en realidad. Ahora usted me puede decir, pastor, pero eso es para la nación de Israel. No, yo lo que te estoy hablando es del carácter de Dios. Cuando tú tomas el carácter, no la promesa ni a quién fue dada, el carácter de Dios, la identidad de Dios me muestra que Dios es un Dios que cumple la promesa. Lo que te dije en el primer punto, es un Dios que está comprometido, que hay un convenio con su pueblo. Amén. Entonces, me llama la atención que dice, todo se convirtió en realidad. Nosotros somos el resultado de las oraciones de muchas personas. Escúchame bien, de una madre que se inclinó día tras día, ¿cierto? De alguien que oró por nosotros y que pagó un precio. Entonces, nosotros hoy nos convertimos en la realidad de esa oración. Amén. Y hoy muchas personas que antes pedían dan gracias porque tú y tu esposa y tus hijos están en este lugar. Amén. ¿Sabes? No lo creían desde que estaban orando. Uy, ese man sí es tenso, pero Dios puede hacer que él cambie, ¿cierto? Ese man sí se ha tomado todas las 38 Bavarias, las Pilsen, ¿cierto? Trojero hasta morir, que se convierta, no creo, pero de todas maneras yo voy a orar para ver, ¿cierto? Y hoy te ven, tú eres la realidad de esa oración. Amén. Te convertiste en una realidad. Amén. ¿Por qué te pongo el ejemplo? Para que lo traslades a las cosas que hoy son un imposible para ti. Amén. ¿Sabes? Hablo de convertir lo que es imposible en algo posible. Tú y yo no lo podemos hacer. Amén. El que lo hace es el Señor. Ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho. El Señor es el que promete y el Señor es el que se encargará de cumplir aquello que tú necesitas en tu vida. Amén. Escúcheme bien, ninguna de las buenas promesas, Dios me habló en este pasaje y dice que Dios tiene muchas promesas para nuestra vida, amén, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras finanzas, para todo lo que está en tu corazón, para todo lo que has puesto delante de Dios en este año. Dios tiene promesas de cumplimiento, amén. Así que no te dejes amargar el camino por las cosas que el enemigo pueda levantar y colocar en tu corazón. No atesores los malos consejos y cierra tus oídos a aquellas voces que quieren apagar el propósito de Dios en tu vida, amén. Y declara 2023 será un año de cumplimiento, en donde Dios cumplirá todas las buenas promesas que tiene para tu vida. Amén. ¿Saben? Este pasaje habla de lo que Dios promete. Y lo que Dios promete es bueno. Amén. Dice las buenas promesas. Las promesas de Dios son buenas en gran manera. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Buena, agradable y perfecta. Así como tu esposa, ¿no? Buena, agradable y perfecta. Escúchame. Pero la perfección no llega de un día para otro. ¿Cierto? No llega de un día para otro. Y aunque no veas las cosas, escúchame bien, declara. La voluntad de Dios es agradable. Aunque veas cosas que no te agraden, amén. Aunque escuches cosas desagradables, amén. Aunque haya gente que quiera desagradar tu camino, tu trayecto, con sus opiniones, con su falta de fe, con su incredulidad, con sus interrogantes, no te dejes distraer, amén. Lo que Dios promete es bueno, amén. Que hay momentos en los cuales, por cuanto cargas un propósito grande, por cuanto Dios tiene planes grandes contigo, tu barca puede ser zarandeada, mi hermano, pero no te alteres, porque el que va en la barca se va a levantar, amén. Y aunque la enfermedad venga, Dios va a declarar sanidad. Aunque la crisis venga, Dios va a declarar paz en ese momento. Ninguna de las buenas promesas habla este pasaje de un Dios que no incumple, de un Dios que no falla, amén.
Yo dije hace poco, Dios no sabe fallar, amén. Dios, eso no existe en el vocabulario, en el glosario de Dios. Dios siempre, escúchame bien, es sinónimo de victoria, amén. Dios es sinónimo de conquista. Dios es sinónimo de restauración. Dios es sinónimo de puertas abiertas, amén. Así que en este año no te conformes cuando las cosas encuentren tropiezo en ese camino, amén. Declara: Dios no sabe fallar. Amén. Dios no sabe fallar, Dios no se equivoca. Y aunque sientas que Dios está improvisando porque las cosas no resultan como esperas, Dios no improvisa. Dios sabe desde mucho antes que una enfermedad iba a aparecer. Recuerda que Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre Dios nos conoce. Amén. Cada parte de nuestra vida está tejida por Él. Uno de nuestros cabellos, escúchame bien, ha dejado de ser contado por Él. Dios sabía lo que estás enfrentando y lo que estás viviendo el día de hoy. Desde antes, escúchame bien. Y Dios sabe, de pronto nosotros no, qué va a hacer Él para redimir todo lo que estamos enfrentando. Escúchame. Dios va a hacer, te lo tengo que decir, y si lo quieres tomar, tómalo. Dios va a hacer lo imposible, ¿ok? Lo posible lo hacemos nosotros, pero cuando las cosas se pongan imposibles, Él va a traer la sanidad, Él va a traer la restauración, Él va a traer la provisión, amén. Escúchame, habla de un Dios que convirtió en realidad lo que Él prometió. Escúcheme bien, y esta es la parte de lo sobrenatural. Dios también se mueve en lo sobrenatural. Quiero que aquellas personas que hoy están enfrentando imposibles puedan subir ese escalón y puedan entender que lo que Dios te dice aquí en teoría, Dios lo puede convertir en una realidad en tu vida. Amén. Dios le dijo a Moisés: abriré el mar. Tremenda palabra. Pero si el mar no se abre, ¿cierto? Dios te puede decir: yo soy tu sanador, pero si la sanidad no llega, yo soy quien proveo para tu casa, pero si el empleo desaparece, ¿cierto? Ahí es donde tú tienes que creer que hay un Dios comprometido. Escúcheme bien, no cuando tienes de pronto la posibilidad de ser próspero económicamente, sino cuando las cosas no estén de la mejor manera, ¿ok? ¿Qué dijo Pablo a los filipenses? ¿Ok? Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Pero Él dice: cuando os falte, no cuando tengas abundancia, cuando os falte. ¿Para qué uno cumple los principios financieros? Para que cuando falte ese Dios, recuerde y haga memoria de que tú fuiste obediente y diligente a los principios de Él. Amén. Cuando falte, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Es cuando veas el mar, es cuando veas el gigante, escúchame bien, que tienes que recordarte que el Señor está comprometido contigo. Amén. El compromiso de Dios con nuestra vida hará que cosas sobrenaturales comiencen a desatarse. ¿Ok? Quiero leerte esto último. Romanos capítulo 4, 20 a 24. Tremenda palabra del apóstol Pablo. No era fácil el momento cuando Pablo escribió para Roma. Dice: mantuvo firme su fe en la promesa de Dios, sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso él tomó en cuenta, ¿quién? Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Y aquí viene la parte que te incluye a ti. Verso 24. Eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿A quién le hablaba Pablo y a quién le predicaba Pablo? No al pueblo judío, al pueblo gentil. Acá
¿Quién es el pueblo gentil? Cada uno de los que estamos aquí. Los que no hemos nacido de la nación hebrea. Entonces, Pablo está haciendo un paralelo entre lo que Dios prometió a Abraham y lo que Dios nos ha prometido a nosotros, y nos está vinculando a las promesas de su pueblo original, de su pueblo nativo. Escúchame bien, y está diciendo que vamos a ser aprobados si cada día que estemos, escúcheme bien, en este camino podemos confiar en Él. Si tú no dudas y cada día alimentas tu fe de que Dios lo va a hacer, de que Dios va a cumplir sus promesas, de que Dios va a provocar el milagro, de que Dios va a provocar la restauración, de que Dios va a ser tu proveedor, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a cumplir. Me dice amén. Vamos, creo que se entiende. Me gustó esta palabra. Dios convertirá en realidad lo que te ha dicho. Tremendo. Creo que es una palabra profética que Dios te ha dejado en esta mañana. Quiero que esa palabra pueda constantemente estar en tu corazón, estar en tus pensamientos. Amén. De pronto no fui donde uno solo y decirle, Dios te dice, pero creo que la función profética de la palabra sí se desató en esta mañana. Y Dios convertirá en realidad lo que te ha dicho. Amén. Conforme a tu necesidad y conforme al anhelo de tu corazón, Dios lo convertirá en una realidad. Tal vez para ti es imposible, pero de eso se trata. Dios no se mueve en las cosas que son posibles, en lo ordinario. Dios se mueve en lo extraordinario. Dios no trabaja con lo natural. Dios está en medio de lo natural. Dios está en medio de esta casa, de este lugar. Y Dios camina a tu alrededor. Escúchame bien. Pero lo sobrenatural, lo que tú no puedes hacer, lo que un médico no puede hacer, lo que un prestamista no puede lograr, así te dé dinero día a día. Escúchame bien. Dios lo puede hacer porque Él es quien restaura nuestras vidas. Porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es el que puede sustentar todo el trayecto y todo el camino que me toque transitar. Amén. Así, veas lo que veas a partir de ahora, escúchame bien, Dios convertirá en una realidad lo que tú estás pidiéndole. Amén. Levante sus manos en esta mañana y dele gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos venido delante de ti. Creo que tu palabra ha sido viva y eficaz a nuestro corazón. Hoy más que nunca, Señor. Señor, creemos, Padre, y era lo que yo deseaba dejar en el corazón de tu pueblo, del poder de su presencia, y es que ellos puedan considerar, que ellos puedan entender, que ellos puedan, Señor, repetir constantemente en medio de sus vidas, de sus familias, en medio de sus hogares, que tú eres un Dios que está comprometido. Creo que todos los que estamos en esta sala hemos escuchado, pero no solamente hemos oído tu palabra, sino que hoy hay algo que tú has añadido a nuestra identidad como hijo, y es que sabemos que tú estás comprometido. Aún en nuestros peores momentos sabemos que tu compromiso no va a ser invalidado. Es ahí donde más vamos a ver tu gloria. Amén. En medio de la escasez vamos a ver al Jehová Jireh proveyendo para cada hogar, para cada familia, sustentando cada mano, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En medio de cada enfermedad, Señor, digan lo que digan los resultados, los médicos, sabemos que hay un Dios comprometido, un Dios sanador, aquel que tiene la última palabra, aquel que aunque los médicos y los resultados den, escúchame bien, voces negativas, Él ha dicho: yo soy bien sano, tus dolencias, amén, yo soy quien tengo la última palabra en tu vida, y lo que es imposible lo verás convertido en una realidad. Vamos, denle fuerte ese aplauso al que vive. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana y declaramos amor y gracia sobre cada familia de este lugar,
sobre cada familia, Señor, sobre cada persona que necesite un milagro, que necesite sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, desata tu poder sobre los cuerpos y trae bienestar físico, Señor, a ellos. Donde está la enfermedad, Padre, reprende en el nombre de Jesús todo aquello que sea físico, que sea humano, pero también aquello que sea espiritual, aquello que trae enfermedad física, pero aquello que también ha sido provocado espiritualmente. Señor, repréndelo en el nombre de Jesús. Rompe todo yugo y toda cadena, Padre, sobre aquel que la necesite, Padre, aquel que necesite esta palabra, que pueda ver hecho realidad su sanidad, su sanidad, su sanidad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, rompe toda cadena y todo yugo de iniquidad que hay sobre los cuerpos enfermos, Padre. En el nombre de Jesús, desata tu poder, Espíritu de Dios. Muévete con poder, visita a tu pueblo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, abre puertas, Padre, para aquel que tenga necesidad de provisión. Tú eres quien abre y quien cierra puertas, Señor, y ninguna puede permanecer cerrada cuando tú vas delante de nosotros, y ninguna puede ser cerrada cuando tú la has abierto, Dios. Por eso en esta hora, Padre, prospera el camino de tus hijos, Padre. Sé tu provisión, Padre, sé tú rompiendo cerrojos, Padre, para aquel que ha vivido tiempo de esterilidad, Padre, de escasez. Dios trae oportunidades para su vida. Señor, en el nombre de Jesús, tú has dicho en tu palabra que fuimos escogidos para dar fruto y para llevar muchos frutos, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, multiplica las posibilidades, Señor, de que cada uno de los que esté en este lugar sea provisión para su casa, Padre. Abre puertas de trabajo, Señor. Dios, provoca promociones y ascensos para tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy estamos delante de ti, Padre, reconociendo que en este año nuestros caminos serán dirigidos por ti, Padre. Y sabemos, Señor, que de tu mano veremos mucho más de lo que vimos en la temporada anterior. En ti colocamos todo lo que rodea nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestro emprendimiento, nuestras empresas, Señor, nuestros sueños, nuestras ideas, Señor, aquello que ha motivado a buscarte cada día. Señor, hazlo realidad en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Agradecelo fuerte. Hay un Dios